La nota decía: Timothy está a salvo con personas que lo cuidan. Ustedes no lo encontrarán jamás. La escribió su propia madre, poco antes de quitarse la vida. Aquel mensaje fue el cierre de una secuencia de hechos que desconcertó a la policía, rompió a una familia y dejó a todo un país con una sola pregunta: ¿dónde está Timothy Pietzen? Había comenzado como un día cualquiera. El 11 de mayo de 2011, en Aurora, Illinois, el reloj marcaba las 8:30 de la mañana. Amy Fry Pietzen entró al colegio para recoger a su hijo de 6 años. Dijo que había una emergencia familiar. Los registros muestran que Timothy salió con ella sin protestar. No había tal emergencia. Amy no hizo ninguna llamada. No fue a un hospital. No contactó a nadie. Lo que hizo fue algo muy diferente. Inició un recorrido enigmático por varios lugares turísticos como si estuviera planeando un último paseo. Llevaría a su hijo a un zoológico, luego a un parque acuático, después a un resort de montaña. En las fotos captadas durante esos días, ambos aparecen sonriendo. Timothy parece feliz. Ignora que no volverá a casa. Durante las primeras 48 horas, Amy y Timothy fueron vistos por varias personas. En cámaras de seguridad de un parque de diversiones en Wisconsin Dells, madre e hijo aparecen entrando juntos. Ella parece tranquila, él emocionado. Esa noche durmieron en un hotel. Al día siguiente fueron al zoológico de Brookfield y más tarde a otro resort con piscina para niños. Cada actividad parecía planeada con cuidado, como si Amy quisiera dejarle a su hijo un último recuerdo, o como si estuviera cumpliendo una lista. El 13 de mayo, Amy compró papel, bolígrafos, sobres y un cuchillo. También fue a una farmacia a recoger medicamentos y luego pasó por una tienda donde adquirió productos de limpieza. Nadie volvió a ver a Timothy después de ese día. Cámaras del hotel en Rockford, Illinois, muestran a Amy entrando sola a las 11:15 de la noche. Horas más tarde, salió para comprar una pequeña cantidad de comida y regresó al cuarto. Al día siguiente, las empleadas del hotel encontraron su cuerpo. Amy se había quitado la vida en la habitación, dejando una carta junto a la cama. En ella explicaba que su hijo estaba con personas que lo cuidarían y que nunca sería encontrado. No había señales de Timothy, ningún equipaje infantil, ningún juguete, ningún resto de ADN suyo en la habitación, solo la carta y el vacío. La noticia cayó como un rayo. El padre de Timothy, Jim Pietzen, se enteró del suicidio de Amy por una llamada de la policía, pero no entendía nada. La última vez que habló con ella, no había señales de que algo fuera mal. Durante los días anteriores había intentado contactarla decenas de veces. Amy no contestaba, solo enviaba mensajes vagos. Timothy, está bien, te llamaremos pronto. Ahora entendía por qué nunca llamó. La carta que dejó fue breve. Dijo que Timothy estaba con personas amorosas y seguras, y que nadie lo encontraría jamás. Para Jim, aquello no era consuelo, era una sentencia. La policía comenzó a revisar todo el recorrido de Amy. Se obtuvieron registros de peajes, cámaras de seguridad, tickets, recibos de hotel y llamadas telefónicas. El análisis mostró algo claro. En algún punto entre las 12 del mediodía y las 8 de la noche del 13 de mayo, Timothy desapareció de la vista de todos. Los investigadores rastrearon el auto de Amy y encontraron rastros de tierra y vegetación que no coincidían con las zonas urbanas que había visitado. Eso significaba una cosa. En algún momento, se desvió hacia una zona rural y allí hizo algo. ¿Pero qué? El análisis del coche fue clave.
En el asiento trasero se hallaron restos de tierra mezclada con una sustancia de origen vegetal. Los expertos determinaron que provenían de una zona rural al noroeste de Sterling, Illinois, un área remota, boscosa, lejos de los hoteles y atracciones que Amy había visitado. También se encontraron rastros de pelo infantil en el maletero, pero ninguno presentaba sangre ni signos de violencia. Eso generó aún más preguntas. ¿Dónde estaba Timothy cuando Amy regresó sola al hotel? ¿Lo había dejado con alguien? ¿Lo había ocultado? ¿O algo peor? Las cámaras de seguridad hasta ese punto confirmaban dos cosas: que en los 3 últimos registros visuales, Amy estaba sola, y que no había ningún adulto más interactuando con ella de forma sospechosa. La hipótesis inicial de la policía fue que Amy había planeado dejar a su hijo con alguien que conocía. Tal vez una amiga, tal vez una familia alternativa, pero ninguno de sus allegados sabía nada, ni su madre, ni su hermana. Nadie tenía idea de qué había hecho Amy en esas horas clave del 13 de mayo. Y la nota, lejos de aportar certezas, solo oscurecía todo. Está con personas que lo cuidan, pero nadie lo encontrará. Era como si hubiese querido borrar a su hijo del mundo, sin dejar rastro. Los días se volvieron semanas, y las semanas meses. La policía entrevistó a más de 300 personas. Revisaron cámaras, testigos, registros de llamadas y movimientos bancarios. Pero no había señales de Timothy, ninguna transacción, ninguna huella digital, ningún rastro físico. El coche de Amy no tenía GPS. Su teléfono fue apagado a las 8:15 de la noche del 13 de mayo. Después de eso, nada. Se barajaron varias teorías. Una de ellas era que Amy había entregado a su hijo a alguna comunidad religiosa aislada o a una familia elegida como parte de una especie de pacto personal. Otra apuntaba a un desenlace más oscuro, que Amy lo hubiera asesinado en un lugar alejado, sin dejar restos. Pero no había pruebas para sostener ninguna de las dos. Lo único claro era esto: la mujer había planeado todo, desde los lugares que visitó hasta los objetos que compró, incluso el momento y la forma de su muerte. Y lo había hecho de forma que nadie pudiera seguir su rastro. Mientras tanto, Jim Pitsen, el padre, se consumía en la incertidumbre. Daba entrevistas, pegaba carteles, respondía cartas, dormía con el celular en la mano por si sonaba. Años después declararía en una entrevista: «Cada vez que alguien toca el timbre, pienso que es él. Siempre tengo esperanza, pero también miedo, porque no sé en qué condiciones podría volver». Una esperanza que en 2019 sería brutalmente golpeada. En abril de 2019, el caso volvió a los titulares. Un adolescente apareció deambulando por las calles de Newport, Kentucky, con heridas leves, desorientado y temblando. Cuando la policía lo interrogó, respondió algo que paralizó a todos: «Soy Timothy Pitsen». Dijo que había escapado de una red de trata de personas, que lo habían mantenido encerrado durante años, que no recordaba todo con claridad, pero que sí sabía quién era. Los oficiales, incrédulos, llamaron al FBI. Se tomaron muestras de ADN y se envió todo con urgencia al laboratorio. En paralelo, los medios explotaron la noticia. Timothy estaba vivo. Había regresado. El padre, devastado por los años de silencio, fue notificado. Las cadenas nacionales abrieron con su rostro, repitiendo el nombre: Timothy Pitsen. Pero la euforia no duró. Horas después, el FBI anunció los resultados. El joven no era Timothy, ni siquiera se acercaba. Se llamaba Brian Riney. Tenía 23 años. Había salido recientemente de prisión y había inventado toda la historia tras ver un documental del caso. Fue arrestado por falsificación de identidad y perturbación de una investigación federal. El padre no quiso dar declaraciones ese día. Solo se emitió un breve comunicado.
Estamos procesando lo ocurrido. Seguimos esperando a Timothy. Para muchos, aquel engaño fue más cruel que el propio misterio. Hoy, Timothy Pidson tendría 19 años. El caso sigue oficialmente abierto, pero el expediente ha pasado a una sección especial del FBI, dedicada a desapariciones prolongadas. Cada tanto llegan reportes de alguien que dice haberlo visto. Un joven en una estación de servicio, un chico con rasgos similares en otro estado. Pero todos terminan siendo falsos positivos. Los investigadores mantienen dos teorías principales. La primera, que Amy entregó a Timothy a alguien que conocía, tal vez a una familia aislada o una red privada, convencida de que lo estaba salvando de algo. Una especie de acto distorsionado de protección. La segunda, que lo mató en algún punto del recorrido sin dejar rastros, y que la carta fue un último acto de negación. No hay evidencias concluyentes para ninguna de las dos. Lo único cierto es que Amy planificó todo con una precisión enfermiza y que logró lo que prometió. Hasta hoy, nadie ha encontrado a Timothy Pidson. El padre sigue esperando. Dijo en una entrevista: «Si alguna vez me escucha, solo quiero que sepa que jamás dejamos de buscarlo y que lo seguimos amando, pase lo que pase». Porque a veces el dolor más insoportable no es la pérdida, es la duda eterna, la ausencia sin respuesta. Esto es maldad humana.